Bueno, buenas tardes. Yo soy Fernando y antes que nada quisiera agradecer, ¿no?, a la Universidad Castilla-La Mancha y a los organizadores del curso, ¿no?, el que me haya invitado y poder estar aquí un ratito, ¿no?, compartiendo un par de experiencias con ustedes, ¿no? Bueno, he tenido la gran suerte de tener dos excelentes ponentes delante que me han adelantado, ¿no?, mucha del marco teórico, y yo simplemente quiero compartir aquí con vosotros dos proyectos de cooperación dentro de dos enfermedades olvidadas. Vamos a hablar un poco de Chagas en una región de las Américas y vamos a hablar un poco de parásitos intestinales en una región de las Áfricas. Vamos a viajar un poquito, pero sobre algo real, ¿no?, sobre algo que se ha proyectado, se ha ejecutado y en la que yo he tomado parte, ¿no?, y por eso lo puedo compartir de primera mano y luego podemos comentar, discutir cualquier tema relacionado con el asunto, ¿no? Pero bueno, este era el título del curso y este era el título que me dieron de la ponencia, ¿no? Bien, yo antes de comenzar a entrar en los dos detalles sí que quisiera, digamos, remarcar un poquito como actualmente profesor de universidad lo que sería el papel, ¿no?, para mí, ¿no?, en mi opinión, de la universidad como actor, ¿no?, dentro de la cooperación, ¿no?, en su amplia difusión, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo claro que la universidad tiene dos papeles a realizar aquí, en nuestro medio, ¿no?, que son la sensibilización, ¿no?, y el apoyo al voluntariado, pero luego hablamos de otro gran paquete que sería el desarrollo, ¿no?, la cooperación al desarrollo, y dejamos de un ladito la acción humanitaria, ¿no?, donde la universidad quizá pudiera tener algún aspecto puntual a nivel de, yo qué sé, apoyo de profesionales psicológicos en un momento de catástrofe, muy secundario. Pero en cooperación al desarrollo creo que sí que la universidad tiene un papel, ¿no?, un papel como actor y como parte de la responsabilidad social que la universidad tiene, ¿no?, para devolver a la sociedad, ¿no?, que nos mantiene y que nos motiva, ¿no?, tanto a nosotros, la de aquí como en otros lugares, ¿no? Entonces la universidad como centro formativo, yo creo que debe basar sus acciones, ¿no?, sus intervenciones en cooperación al desarrollo, en docencia, sobre todo formación de recursos humanos, ¿no?, en investigación aplicada sobre el terreno para identificar las causas, ¿no?, las probables causas de cualquier problema para tener los elementos, ¿no?, y las evidencias que permitan, ¿no?, planificar, ¿no?, y ejecutar una intervención, y luego la transferencia de tecnología, ¿no? O sea, un buen proyecto de colaboración en la universidad es cuando llega a un punto en el que tú no eres absolutamente necesario, ¿no? Cuando tú no hace falta para nada, quiere decir que el proyecto ha funcionado. Es un indicador perfectamente, ¿no?, y objetivamente verificable, como se dice. Bien, aparte de eso, evidentemente, siempre la universidad también a veces da apoyos de asistencia técnica en cualquiera de las fases del ciclo del proyecto, tanto en la identificación, como en la formulación, como en la ejecución o en la evaluación de un proyecto, y, muy importante, las sociedades, los partenariados que se dice ahora, ¿no?, que está de moda, ¿no?, tanto con ONGs como instituciones públicas, privadas, empresas, etcétera, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a la hora de realizar trabajo no solamente ser multiáreas, multifactoriales, sino multiinstitucionales. Normalmente esas sinergias lo único que hacen es engrandecer un proyecto y conseguir unos resultados mejores, ¿no? Bien, nosotros somos una universidad joven en la que hay un centro de cooperación al desarrollo y voluntariado, y hemos trabajado en estos países de América y en estos países de África, ¿no? Yo voy a contaros, en estos últimos 15 años, voy a contar una experiencia en el norte de Argentina y una experiencia en el norte de Ruanda. Bien, son dos proyectos que he escogido de los que hemos hecho, primero porque son, como veis, proyectos largos en el tiempo, son proyectos que se han desarrollado y que tienen unos resultados que podemos discutir aquí, y son proyectos que se han desarrollado en las dos zonas donde fundamentalmente la Universidad Miguel Hernández trabaja, ¿no? O sea, también una cosa importante de la cooperación, aparte de proyectos puntuales, la cooperación con calma, con paciencia, bien hecha, pero en un determinado lugar, muchas veces es necesaria para poder tener
un resultado, ¿no? O sea, no es lo mismo un equipo de cirugía que se vaya a operar cataratas, ¿no? 15 días que opere cataratas y se regrese, que tú hagas un periodo formativo, o un programa de desarrollo de botiquines, o un programa, como vais a ver, de control de la enfermedad de Chagas, ¿no? Ahí tú necesitas tiempo, ¿no? O de formación, ¿no? Bien, entonces, aparte de eso, estos fueron dos proyectos, como debe ser también demandado por la gente de allá. O sea, no es que nosotros digamos, oye, vamos a hacer esto, qué bonito, ¿no? Qué gente somos, qué listos, vamos a solucionar un problema, no. O sea, se han sido demandados por la gente de esos lugares. Es decir, bueno, aquí tenemos un problema, ¿nos podéis echar una mano? Pues tenemos las herramientas, tenemos los conocimientos, vamos a echar una mano. Y vais a ver cómo este es un proyecto que estaba muy claro por un determinado fin, y el otro es un proyecto que se diseñó para un determinado fin, pero que en el transcurso del proyecto surgió algo inesperado, ¿no? Hizo sobre la marcha modificar el proyecto. ¿Vale? ¿Vamos allá? Venga. Bueno, 2006. La provincia de Misiones, sabéis que está situada aquí, ¿no? Es este cuernecito, ¿no? De la República Argentina, que entra al norte con Paraguay, ¿no? Aquí en las tres fronteras están las cataratas de Iguazú, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces tenemos aquí en el norte Paraguay y aquí en el sur tenemos Brasil. Veis que esto es el río Iguazú, esto es el río Paraná, que hace la frontera con Paraguay, y este es el río Uruguay, que entra a mitad de la provincia y sigue hacia abajo. Ambos ríos desembocarán en el río de la Plata, ¿no? Ya en Buenos Aires, a 1000 y pico kilómetros. Bien, pues este pedacito es la provincia de Misiones, que además recibe su nombre, como si habéis visto la película La Misión, os podéis hacer esa imagen, eso es la Argentina, ¿no? Esta selva es la Argentina subtropical. Y se llama así porque era la zona donde estaban las reducciones jesuíticas, ¿no? Que ocupaban parte de Paraguay, parte de Argentina y parte del Brasil de hoy en día. Toda esa zona es la zona de influencia de los jesuitas. Bien, bueno, es una provincia chiquita, ¿no? Para ser Argentina. Para que os hagáis una idea, tiene más o menos el tamaño de la Comunidad Valenciana. Es un clima subtropical húmedo, tiene 1 millón, ahora se estiman 300.000 habitantes, pero fijaros, el 55% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza y casi el 20% por debajo de la línea de la indigencia. Dentro de los indicadores que todos conocéis del Índice de Desarrollo Humano, fijaros que está en el puesto 21 de las 24 provincias de Argentina. O sea, es la cuarta provincia más pobrecita de toda la Argentina. El norte. Argentina no es Puerto Madero en Buenos Aires, ¿no? Argentina es un país como otros muchos donde las inequidades son evidentes, ¿no? Y miras para aquí es Bélgica y miras para allá y es la India, ¿no? En el mal sentido de la palabra. Fijaros que en esta provincia el 60% solo tiene acceso a agua potable y solo el 40% dispone de sistemas de evacuación discretas. O sea, esos son indicadores que ya os pueden hacer una idea de dónde estamos trabajando. Bien, ¿qué ocurrió? Ocurrió, sabéis que Argentina tuvo, en la década de los 90, fue bastante convulsa, acabó con el famoso corralito del año 2000, ¿os suena? Vosotros sois muy jóvenes, pero en el año 2000, ¿no? Bloquearon las cuentas de los bancos, muchísima gente salió del país, etcétera, ¿no? Y las propias autoridades entonces, bueno, aquello fue, se quedó dinero, se desestructuraron sistemas de salud, se descontinuaron programas provinciales de control, ¿no? Y de vigilancia y epidemiología de muchas cosas. Y bueno, pues nosotros llevamos trabajando desde el año 97, allí con otras cosas, y nuestra contraparte siempre ha sido allí, por un lado la Universidad Nacional de Misiones y por otro lado el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, eso siempre ha sido un equipo mínimo a 3, a veces con otros socios. Bien, nos planteó el Ministerio de Salud el tema del Chagas. ¿El tema del Chagas por qué? Pues bueno, por 2 razones. Una, se estaban detectando en los hospitales, en niños que nacían, casos de Chagas congénito. ¿Qué quiere decir? Que la mamá era chagásica, no estaba diagnosticada, no había sido tratada, y el nene nacía con un Chagas, por un lado. 2, si os recordáis, la transmisión de Chagas es 70-90% vectorial, ¿no? Por el insecto transmisor, luego, a continuación, por transfusión sanguínea, y después de mamá e hijo, ¿no? Son las 3 grandes causas, ¿no? Importantes. Entonces, habían casos de niños congénitos, y al ir poniendo el cribado
de Chagas en los bancos de sangre de la provincia, se veía que gente que iba a dar sangre era chagásico, ¿no? Porque le hacían una detección de anticuerpos. Luego, estaba claro que en la provincia había Chagas. Pero ni se sabía cómo, ni se sabía cuánto, ni se sabía, ¿no? No se tenía un perfil, una línea de base para poder trabajar, ¿no? Entonces, el Ministerio tenía la voluntad de ver cómo estaba e intentar, ¿no?, por reactivar ese programa de control de la enfermedad en la provincia. Las provincias de allí son como nuestras comunidades autónomas, ¿no? Equiparables, ¿no? Con una autonomía, digamos, a nivel de lo que es la Consejería de Sanidad o de Educación, ¿no? Tienen transferidas también las competencias. Bien, entonces nosotros podíamos trabajar inicialmente en fundamentar teóricamente, ¿no?, la situación, ¿no?, y un posible proyecto que visando que, pues, buscar recursos y gestionar las actividades y dar asistencia técnica y una transferencia de tecnología, ¿no? Y el dinero, pues, servía para comprar material, para contratar personal local allá y para contribuir a los desplazamientos que requiriera ese proyecto, ¿no? Entonces, lo primero, como en cualquier cosa que hay que hacer, es decir, bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué sabemos? ¿O qué se sabía? Y hay que buscar, ¿no? Pues como cuando haces un estudio, te vas a buscar la bibliografía, ¿no? O las fuentes de información que sean. Encontramos poquísimas cosas, ¿eh? Fijaros que estoy hablando del año 2006. Encontramos que en el año a principios de los 80 había información de gente que había estudiado, esto es la provincia, ¿no? Veis que en la parte centro-sur de la provincia habían registros de estudios donde mostraba el porcentaje de viviendas infectadas, ¿no?, con el vector, donde habían triatomas. Aquí no había nada, y aquí había, pero con diferencias grandes, ¿no? Pues en Candelaria hay un 6,8% de las casas con vectores, pero por ejemplo en Leandro Alem, una de cada 5 casas tiene vectores, ¿vale? Eso era una información que había de ya por los 80. Además de eso, se había visto, eso hablamos del vector, si miramos datos de el vector que contenga el parásito, luego sería el vector transmisor, vemos que las zonas, ¿veis?, se superponen, ¿no? Y los departamentos también. Luego en esa zona se sabía que en aquella época había vectores, ¿no?, con el parásito. Cualquier cosa me paráis, ¿eh?, y me cortáis, discutimos lo que haga falta, ¿no? Y otra cosa que encontramos también en el mismo año es que habían estudios de serológicos en varones de 18 años, jóvenes, que se iban a la mili, porque entonces el servicio militar era obligatorio. Entonces pillaron a la gente que ese año se iba a la mili y dijeron, vamos a sacar sangre para ver cómo está de Chagas, ¿no? Hicieron un estudio de seroprevalencia, ¿no?, de detección de anticuerpos antitripanosoma cruzi. ¿Y qué vieron? Que de casi 6.000 mozos que se estudiaron, un 4,2% eran chagásicos crónicos, ya con una edad de 18 años. Fijaros que había sitios que había muy poquitos, 0,67, 0,40, pero había en algunas poblaciones, fijaros, en algunos departamentos, donde había un 12, un 11, un 12%, que es bastante, ¿no? Porque un 12% a los 18 años, si nosotros pilláramos ese departamento y mirásemos a los que tienen 30, ¿qué habrían, más o menos? Muchos más, ¿no? Porque han tenido más tiempo de estar en contacto. Y si miramos los de 50, habrían muchos más, ¿no? Luego había determinadas zonas donde la prevalencia de Chagas era alta o muy alta. Bien, eso es lo que sabíamos. Encontramos esto. Pues, evidentemente, tienes datos de que el vector está, hay vector con parásito y hay gente infectada. Nadie lo puede negar, ¿no? O sea, estamos buscando, ¿qué? Evidencias. Hay que buscar evidencias. De ahí nos vamos al año 84, donde estos son mapas del Ministerio de Salud de Argentina, donde se ven provincias con alta endemicidad, baja y media endemicidad, ¿no? Sabéis que la parte más chagásica de Argentina es esta, y la parte de Misiones se considera un área de baja endemicidad. Vale, sin más datos, solo es baja. Y luego en el año 2000, 99-2000, está este mapa que es muy divertido, ¿no? Porque este mapa dice áreas con transmisión vectorial, las rojas, ¿no? Lo que está en rojo quiere decir que ahí hay transmisión vectorial. La verde dice áreas sin transmisión vectorial. Aquí no hay transmisión vectorial. Cuando hemos visto que esta zona es hiperendémica, ¿no? O sea, eso ya no te cuadra, ¿no? Pero esto es más divertido, ¿no? Aquí dice áreas sin transmisión vectorial, pero con vigilancia discontinua.
O sea, si no hay vigilancia, ¿cómo me dices que no hay transmisión? Son datos del Ministerio, ¿no?, de Salud. O sea, muchas veces las informaciones oficiales, si las lees tranquilamente, dices aquí, esto no está claro, ¿no? Esto no está bien contado, ¿no? Argentina tuvo un problema muy grande hasta hace 6 o 7 años, y era que no reconocía que el 5% de los habitantes de la Argentina son chagásicos. O sea, si Argentina tiene 40 millones, Argentina tiene 2 millones de chagásicos. Si encima los argentinos se mueven a España, a otros países, pues una parte de esa población, como hemos visto antes, no llevará el Chagas a otros lugares. Desde que el gobierno de Argentina reconoció que el Chagas era un problema en determinadas provincias y se pusieron las medidas, ¿no?, de control y prevención, la cosa ha ido mejorando. Bien, una vez conociendo eso que os he comentado, que también era bien poquito, decidimos antes que nada hacer una fase piloto. Y una fase piloto, para eso solicitamos en el 2007 ayuda al Ayuntamiento de Alicante y nos dio un poquito de dinero para empezar a trabajar. Y decidimos trabajar solamente en 4 departamentos de la región sur para ver qué pasaba y, según los resultados, ¿no?, poder planificar cosas más adelante. Bien, ¿qué queríamos saber? Pues queríamos investigar la presencia, la distribución y el grado de infección por T. cruzi, ¿no?, en los vectores y instaurar las medidas de eliminación del vector, que era lo que tú comentabas. Queríamos también saber, porque nos interesaba, mediante una encuesta, el grado de conocimientos y conductas de la población en relación a la enfermedad de Chagas, porque eso siempre, cualquier trabajo de este tipo tiene que ir acompañado siempre de educación y promoción para la salud, ¿no?, y participación comunitaria, si no la cosa no funciona, ¿no? Y eso por un lado, en la comunidad, y además capacitar a profesionales sanitarios locales y, por supuesto, identificar y tratar adecuadamente a los individuos enfermos, infectados, ¿no? Os voy a mostrar un poquito, bueno, esto lo hicimos, ya os he comentado, con el Ministerio de Salud y con la universidad de allí, y luego hubo una partecita que la hicimos también en colaboración con el Instituto Carlos III de Madrid. Bien, bueno, estas serían las actividades, ¿no?, descritas necesarias para llegar, ¿no?, a conseguir este resultado. Y lo que voy a poner es un poquito de fotos para que veáis, ¿no?, cómo es el ambiente, ¿no? Los detalles, si alguien quiere detalles, luego los podemos comentar, ¿no? Bueno, por esto os cuento, ¿no? La provincia de Misiones es una provincia que la parte norte es la parte de selva, ¿no?, más la parte centro-sur está muy desmatada y fundamentalmente se dedica al cultivo, y al cultivo fundamentalmente de té y de hierba mate, ¿no? La hierba mate que toman todos, ¿no?, el principal productor es la provincia de Misiones, Corrientes y un poquito de Brasil, ¿no? Toda la hierba mate se produce ahí. Entonces, los municipios normalmente son núcleos muy pequeñitos, y con las viviendas son casitas en el campo muy dispersas, ¿no? O sea, hay mucha población rural y además muy dispersa. Luego, el trabajo de campo que hay que hacer, una cosa es estar en el despacho, ¿no?, escribiendo lo que hay que hacer, y otra cosa es irse al terreno. Irse al terreno quiere decir, me tengo que ir casita por casita a ver si está el vector, para empezar, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis cómo son las casas, ¿no? Las casas, fijaros, allí no hay adobe, porque hay una zona de madera, las casas son de madera, y el vector vive también en casa de madera perfectamente, ¿eh? Normalmente tienes la casa con una familia, con un gallinero, con un sitio donde están los animales, la letrinita, ¿no? Y a 500 metros o a 2 kilómetros hay otra casa, y así va la cosa, ¿no? La gente de ahí hace mapas muy divertidos con papel y lápiz, ¿no?, que ponen a la derecha, hay un roble viejo de 50 años, o hay un pozo de no sé qué, ¿no? Y hacen unos mapitas a mano para luego sí volver a localizar los lugares, ¿no? Lo que pasa es que si vas un día, se ha caído el árbol, o el pozo ya no está, o han pintado la piedra de otro color, pues ya no tienes a veces dificultad de encontrar, ¿no?, la agujita en el pajar. Bueno, nos movíamos con los jeeps del ministerio. Aquí veis lo que os comentaba, ¿no? Son casas muy simples, con suelo de tierra, no hay agua potable, no hay alcantarillado. Eso es el hábitat. Y las gallinas, el chanchito, la vaca, y la cabra, lo que haya, ¿no? Aquí veis diferentes imágenes. El que tiene un poquito más de plata, pues ya se compra unos ladrillos y se hace un pedacito con ladrillo. Eso quiere decir que las cosas me van mejor. Y, bueno, el primer trabajo era según protocolo, eso está todo protocolizado por la Organización Panamericana de Salud. Hay un método
de cómo tú debes investigar la presencia de los vectores en una vivienda, ¿vale? Entonces tú lo tienes que hacer es padronizado, ¿no? Estandarizado. Aquí veis, bueno, casas de ladrillo, casas de madera, como la gente del ministerio, los vinchuqueros están buscando el vector. Sabéis que Chagas ya os lo he comentado, sabéis, y vuestra profe lo ha contado, ¿no? Que tiene un ciclo silvestre, pero evidentemente cuando alguien llega allí y monta una casita de esa manera, el vector, que no es tonto, ¿no? Lo ve como un hotel de 5 estrellas y se domicilia, ¿no? Porque tiene el abrigo y tiene el alimento, ¿no? No tiene que ir detrás de una rata ni detrás de una zarigüeya, ¿no? Cuando tiene humanos y animales a su disposición para mantener el ciclo. Bien, esta gente, hay que quitarse el sombrero con ellos, son gente súper trabajadora, son gente que cuando entra en una casa tienen, o sea, un punto de honor para, o sea, el éxito y la alegría de ese día es encontrar el vector. Es gente que entra y huele y dice, aquí hay. Y 90% de las veces hay, ¿no? Tiene muchísimos años de experiencia, ¿no? Y bueno, ahí los tenéis. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se buscaban el domicilio, el intradomicilio y el peridomicilio, ¿no? Aquí veis gallineros, almacenes, lo que sea. Aquí, donde hay gallinas es un lugar muy bueno que hay que buscar siempre, pero no porque el parásito viva en las gallinas, ¿eh? T. cruzi no puede vivir en las gallinas, porque tienen un mecanismo de lisis mediado por complemento que cuando entra el vector se lo carga, pero sí que es una fuente de alimentación. Las gallinas sirven no como reservorio del parásito, sino como fuente de alimentación. Entonces, bueno, aquí lo veis, buscando en casas de madera, buscando en casas de ladrillo. Para tú saber que una casa tiene tiene vectores, tú puedes o encontrar el vector, sabéis que los triatomas tienen una metamorfosis incompleta, ¿no? Tienen huevos, estadios ninfales, luego adultos, machos y hembras. Tú puedes encontrar los adultos o las ninfas vivitas por ahí corriendo, o tú puedes encontrar rastros. Y los rastros pueden ser el exoesqueleto de la muda cuando pasan de una fase ninfal a otra, hasta llegar al adulto, que tú no ves el bicho, pero ves la muda. Es como si vieras la muda de una serpiente, ¿no? Si está la muda, está la serpiente, ¿no? O ha estado allí. Y tú puedes ver las heces en las paredes, ¿vale? El vector siempre vive arriba. El vector tiene fotofobia, nunca lo verás de día, sale de noche, baja, pica y se vuelve a subir. Y como cuando pica además se hincha, ¿no? Sube arriba y ¿qué hace? Defeca. Y cuando defeca, ¿veis esas rastras, esas manchas de las paredes? Si tú ves eso es caca de triatoma, luego ahí hay triatomas, aunque tú no hayas visto los adultos, ¿vale? Vivienda con rastros. O tú ves, como aquí veis, los adultos. Tú vas buscando por ahí de los adultos. Ves los adultos y ¿qué hacen? Entonces, bueno, en cada casa cuando tú registras si hay rastros, registras si hay mudas y si hay adultos o ninfas, los agarras y los metes en una bolsa, ¿no? ¿Vale? Entonces, la unidad de estudio es la vivienda. Afortunadamente hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos GPS, ¿no? Entonces tú en cada vivienda la marcas en GPS. Y luego tienes tú un mapa donde a la hora que tú quieras, ¿no? Volver a cualquier casa, la vas a poder encontrar. Entonces tenemos las casas, eso veis un municipio, están georreferenciadas y la unidad de estudio tiene casa número 1, padre de familia, fulanito de tal, mujer, fulanita de tal, hijos, 7 hijos, hay vinchucas, no hay vinchucas, está tal, ¿no? A partir de ahí, esa base de datos la construyen a partir de la unidad de estudio que es la vivienda. ¿Vale? Entonces aquí veis cómo tenemos, ¿no? Esto que son, pues, viviendas con rastros. Esto que son, pues, viviendas con vinchucas, ¿no? Con vectores vivos, ¿no? Y así vas construyendo un poquito el mapa, ¿no? Haciendo una foto como una primera información de qué es lo que hay en la provincia. Bien, aquí veis, bueno, cada casa tiene una planilla, se apunta en la planilla, casa tal, no sé cuánto, hemos encontrado 4 ninfas, 3 adultos, 2 machos y una hembra en el predomicilio, en el interdomicilio. Y tú tienes la información que luego, cuando llegas al laboratorio, la veis aquí, esto es de una casa. Por ejemplo, aquí tenéis la planilla con los elementos. Entonces, una vez de estar allí, primero, registras esos datos. Segundo, identificas el vector. Sabéis que hay diferentes géneros y especies de triatoma, ¿no? Que son transmisores, aunque en el sur de las Américas que casi todo es triatoma infestans. Entonces, ese era el primer paso. El segundo paso, ¿qué es? De esos vectores que tenemos,
investigar si está el parásito en el vector o no, ¿vale? ¿Dónde está el parásito en el vector? Alumnos de farmacia. Está ya medio ya dormidito, ¿eh? ¿Dónde está el parásito en el vector? En el tubo digestivo, ¿no? Acordar que es la única enfermedad de transmisión vectorial donde el parásito no es inoculado, sino defecado, ¿no? ¿Vale? Luego la forma de saber si un vector tiene parásito es pillarlo vivo, apretarle el abdomen sobre un porta, ¿no? Para que haga caquita y una gota de fisiológico, pongo un cubre y miro al microscopio. Y veo lo que habéis visto antes en el vídeo, ¿no? Veo la forma tripomastigota, ¿no? Flagelada moviéndose. Luego ese vector tiene parásito, ¿vale? Esa es la primera aproximación. Lo puedo hacer en fresco o lo puedo hacer haciendo una extensión, fijando y tiñendo con Giemsa, ¿no? Y viendo el parásito. Con mucho cuidadito. ¿Por qué? Porque está trabajando con la forma infectante. Y si esto te salta a mucosa ocular o tú pillar un chagas de laboratorio, ¿vale? O sea que hay que trabajar con cuidadito. Es una técnica que va muy bien, pero como cualquier microscopía óptica, sabéis que tiene un límite de sensibilidad. Nosotros hicimos eso inicialmente, ¿vale? Bueno, estudiamos en esta primera fase 920 casitas en 19 municipios de esos 4 departamentos y vimos que se observaron vectores o rastros en el 5,22 en general, por cierto, también más en un sitio que en otro que no viene a cuento, ¿vale? Y de esos 179 vectores que se capturaron, el 98, prácticamente todos, como era de esperar, era Triatoma infestan, encontramos un Triatoma rubrovaria y un Pastrogerus, pero en el extradomiciliar, ¿no? Entonces, fijaros ya con esa información de lo que teníamos en el 80, ¿no? Pasamos a esto actual, pero parece que está un poquito mejor, ¿no? Parece que hemos actualizado y hemos mejorado un poquito la información que se tenía, ¿no? Este es el cambio de mapa, ¿no? De ese muestreo. ¿Y qué hicimos? De 170 ejemplares se buscó el parásito mediante microscopía directa, ¿no? Y se vio que había Trypanosoma cruzi en el 4% de esos ejemplares. Pero, ¿qué hicimos también? Utilizar una técnica más sensible, ¿no? Sacamos el tubo digestivo del vector, extrajimos DNA del tubo digestivo, hicimos una PCR, ¿no? Buscando ¿qué? ADN de T. cruzi. Entonces, fijaros que se hizo 135 ejemplares, del 3% subió al 12%, o sea, 4 veces más, ¿no? La sensibilidad. Lo que teníamos casas donde había vectores, ¿sí? Teníamos vectores donde había parásito. Hasta ahí vamos todo bien, ¿no? Pero hicimos una cosa más, ¿no? Que fue estudiar la fuente de alimentación. O sea, nosotros estudiando un gen, ¿no? Que codifica una parte del citocromo B, de esa secuencia, tú puedes saber si esa sangre es de origen de gallina, de perro, de humano, de vaca o lo que sea. Luego, si yo tengo una casa donde hay triatomas que además tienen el parásito y que están alimentados de personas, yo creo que tenemos, ¿no?, evidencias para decir, señores, aquí hay transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No? Me parece que esos datos permiten demostrar, ¿no? Y vamos, sin ningún género de dudas, que hay transmisión. Bien, bueno, pues esos datos que demuestran pues que hay transmisión vectorial en el área rural y motivan a reforzar, a ver, ¿no?, las actividades de promoción. Evidentemente, las viviendas infestadas se trataban, el tratamiento normal, general, es con insecticidas, fundamentalmente con piretroides, que se hacen cada 3-6 meses según el tipo de composición. Y aquí veis, ¿no?, pues los mapas generales, ¿eh? Entonces la vivienda también se pone, se trata tal día, se ha de volver a tratar tal, en fin, ya se hace un esto. Una cosa muy interesante en la otra actividad que fue la del cuestionario, ¿no? Porque claro, tú normalmente piensas que la gente joven está más instruida, ¿no? Y le has de enseñar las cosas para que ellos enseñen a los papás, no a los abuelitos o a los tal, ¿no?, que son más antiguos, que no, a lo mejor no han tenido condiciones para ir a la escuela y son analfabetos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí, bueno, evidentemente todo esto se hace con consentimiento informado, el que quiera participa, el que no participa, en fin, las cosas bien hechas, ¿no? Comité de ética, todo lo que hay que hacer. Entonces aquí, solo un dato muy importante, ¿no?, y que nos llamó la atención, fue el comprobar que la gente de más edad sabía más de la enfermedad, sabía más del vector, que la gente más joven.
O sea, eso está demostrando que está habiendo un fallo, tanto en el sistema educativo, ¿vale?, de la región, donde no hay, ¿no?, una promoción, ¿no?, una educación para la salud de las enfermedades autóctonas propias, y además un fallo de transmisión de los más viejos a los más jóvenes. Porque a veces el colegio es el colegio, pero los abuelitos o los papás te cuentan las cosas, ¿no?, y te pasan la información. Luego había un escalón, un déficit, ¿no? Y entonces de eso también, ¿no?, motiva a tener que hacer actividades de refuerzo, ¿no? Sobre todo con la gente más joven, algo que no era esperado, ¿no? Entonces se hicieron talleres y charlas, tanto a nivel de escuela, ¿no?, con maestros y alumnos, como a nivel de organizaciones comunitarias, de padres, de madres, etcétera, y luego también, evidentemente, de profesionales sanitarios, de promotores de salud, enfermería y luego nivel superior, farmacéuticos y médicos, ¿no?, para el diagnóstico, para el tratamiento, etcétera, etcétera. Todo eso que os he dicho ahora de la PCR y tal, que hicimos inicialmente aquí, luego se consiguió dinero para hacer allá y ahora lo hacen allí todo, ¿no?, el diagnóstico, la PCR y todas esas cosas, ¿no? Lo hacen ahí en la provincia. Bien, evidentemente también lo que se hacía luego es detectar casos y tratarlos, ¿no? Bien, y acompañar. Esto simplemente, viendo estos resultados, se hizo un trabajo, se quiso ampliar ese trabajo, ¿no?, a toda la zona de influencia de la provincia. Conseguimos dinero de la Generalitat Valenciana y para que os hagáis una idea, hay 7.000 y pico viviendas estudiadas, que os podéis hacer una ideita de la faena que es, ¿no? Pero bueno, se tiene mapeada la provincia, se ve que hay 2 zonas, ¿no?, importantes, el resto está libre, y bueno, así está la historia, ¿no? Y se ha mantenido y actualmente se sigue manteniendo ese programa. Esto es muy interesante porque además, al todo trabajar con las comunidades aprenden y desarrollan medidas de autocuidado y de vigilancia, ¿no? Que si la gente sabe que el vector está ahí, ¿no?, y si le pica le puede transmitir y puede tener un problema, ya se cuida de que el vector esté en el campo y no esté en la casa, o esté en el campo y no esté en el corral. Ya, si quiere matarlo, lo mata, y si no, al campo, pero en casa que no tengas bichos, ¿no?, que no tengas insectos. Eso por un lado. Y por otro, si hay 7.500 casas donde hay una media de 5 o 6 personas, tienes 50.000 personas que son 50.000 vigilantes de su propia salud. Y que se lo da al promotor de salud, que se lo va a dar en el municipio a la persona encargada, que llamará al ministerio que irá por él. Y verá si el vector está infectado, si tal, si cual. Luego tienes, ¿no?, de entrada ya haciendo a la población partícipe, ¿no?, y cuidadora de su propia salud y de su entorno. Bien, aparte de eso, durante esos años se hicieron también, aprovechando un programa de salud escolar, un estudio de seroprevalencia en población infantil, en el cole. Se aumentó lo que os comentaba, el cribado, los bancos de sangre, y el Ministerio instauró una ley que hacía que toda mujer embarazada en el hospital, aunque no hubiera asistido a la consulta prenatal, cosa muy habitual, por la distancia, por los cual, en el momento del parto, fuera, entre otras cosas, igual que hepatitis B, sífilis, VIH y Chagas, se le hiciera serología a la mamá. Y si la mamá era positiva, ¿qué haces? Te vas a buscar al nene, ¿vale? Y entonces para detección tanto para ver mujeres embarazadas, ¿no?, adultos en fase crónica, como casos congénitos. El resumen de esta historia, al final, es que vino en el año final de 2011 una misión de expertos internacional enviados por la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, a diferentes provincias de Argentina que habían instaurado programas, y fue una gran alegría para todos, ¿no?, que en esta reunión que hubo en Buenos Aires en agosto del 2012 se certificó la interrupción de la transmisión vectorial por triatoma infestas de la provincia de Misiones. O sea, es un ejemplo, ¿no?, de cómo un trabajo, ¿no?, hecho con calma, hecho con idea y con persistencia, ¿no?, en el tiempo y paciencia, puede dar lugar a resultados realmente importantes, ¿no? Esto es un poquito lo que os quería comentar yo de este primer proyecto. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda? ¿Se entendió bien? Fácil, ¿no? Vosotros que sois ilustres parasitólogos, casi todos. Bien, pues esto es un ejemplo, ¿no?, de un problema, ¿no?, detectado por una comunidad, demandado, en el cual, ¿no?, se ha hecho un trabajo conjunto, pues que ha dado lugar a un resultado de los bonitos, de los de champán para todos, ¿no?, que son los que merecen la pena. Bien, bueno, y ahora nos vamos a ir a otro continente, ¿no? Nos vamos a ir de misiones a Ruanda. En Ruanda también la universidad también lleva trabajando después del genocidio, desde la época de los campos de refugiados de Goma, que empezó a ir por allí algún profesor, y luego es un lugar donde también la universidad se ha implicado bastante. y ha ayudado pues un poquito a reconstruir el hospital y algunas escuelas que había cerquitas que estaban bastante deterioradas después de la última guerra, del genocidio del 94, hace ahora 20 y pocos añitos, y bueno, y ha hecho muchas actividades, sobre todo de formación a nivel de personal sanitario, ¿eh? Se hizo una residencia, ¿para qué? Para si hago un curso de ecografía, pues que puedan venir 20 médicos de todo el país a quedarse allí una semana en la residencia para aprender esa semana, ¿no?, el curso de ecografía, ¿no? O sea, es una forma de centralizar y poder dar formación en el terreno, que sabéis que muchas veces traerse gente aquí al final acaba quedándose la gente aquí y no regresando a casa, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia es formar allá en vez de traer gente acá, ¿no? Es lo que es más inteligente, ¿no?, y más eficiente, sin duda. Entonces, bueno, ¿cómo es esta historia? Esta historia fue una historia diferente. Esta historia fue que se reformaron las escuelas, unas escuelas que ahora veréis fotos de ahí, donde van 1.200 muchachos de 6 a 14 años o 16 años, hay primaria y secundaria, y bueno, una de las cosas que pidió el ministro de Educación, junto con el de Sanidad, era que se instaurara un programa de salud escolar. Aquí eso lo tenemos muy claro, todos tenemos un programa de salud escolar, ¿no? Y nos vacunan en la escuela, nos miran la gafita, nos miran la columna, ¿no? Todas esas cosas, pero en muchos países no hay, ¿no? Entonces nos pidieron que hiciéramos como un programa piloto en esa escuela para ver cómo funcionaba y si funcionaba del país, ¿no? También con el ministerio de allí. Bien, a ver. Bueno, cambiamos de color, cambiamos de paisaje, cambiamos de sonrisas. Bueno, Ruanda sabéis que es una ciudad un país muy pequeñito, súper pequeñito. Os sonará a lo mejor por la película de Perdidos en la Niebla, ¿no?, la de los gorilas de montaña, la última población de gorilas de montaña. En una parte en Ruanda y otra población en el país limítrofe, en el otro lado de los volcanes, que es Uganda. O sea que si alguien quiere ver gorilas se ha de ir ahí, porque no hay otro lugar. Y bueno, es un país chiquitito, ¿no? Es un país que tiene el tamaño aproximadamente de Extremadura, pero es el país más densamente poblado de toda África. O sea, fijaros, un cachito como Extremadura donde viven 12 millones de personas. O sea, es una barbaridad. O sea, donde vayas, a la hora que vayas, encuentras gente. Si quieres estar solito y reflexionar, como no te metas en el baño, igual hay alguien dentro, pero es complicado, ¿no? Siempre hay gente, siempre, porque vive mucha gente, ¿no? Aunque sea una zona, está 2 grados sur, que vive entre 1000. Trópico como nos imaginamos, ¿no? De húmedo, de lluvioso, ¿no? Sino que es un clima muy agradable, fijaros, entre 24 y 28 grados, ¿no? Todo el año, súper agradable, una primaverita muy bueno. Pero la densidad de población, ya os he dicho, fijaros qué barbaridad. 230 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Se estima que la mitad de la población es analfabeta y solamente un 5% de bachiller. El 90% de la población, economía de subsistencia. Economía de subsistencia significa intentar comer una vez al día. Esa es la realidad ruandesa. Bueno, unas pocas fotos para que veáis. Es un país verde, es un país que llueve, es un país fértil, pero claro, si que ahí veis casitas unifamiliares, ¿no? Hasta el último cerro, lo llama el país de las 1000 colinas, ¿no? Es todo así. Y donde mires hay casita. Pero claro, si yo tengo una casita y un campito como esta sala y tengo 8 hijos, pues por mucho que haya el campito, ¿no?
una eso de frijoles, otra de tal y cual, pues no me da, ¿no? A esa gente todo ese tiempo. Bueno, esto es la zona donde nosotros trabajamos, que es el distrito de Gakenke, en la región norte de la provincia. Aquí veis, bueno, gente, ya lo veis. El pueblo Gakenke tiene una calle y media, ¿no? Esto es aquí llegando al pueblito, veis las casitas por ahí, siempre veis casitas por donde miréis. Esta es la entrada a la calle principal y única del pueblo. Esto es la zona del hospital, mucho eucaliptus, como veis. La gente siempre transportando a pie, lógicamente, y transportando cosas en las cabezas. Y bueno, dentro de ese programa de salud escolar que se iba a montar allí, con pediatras, con tal, ¿no? Pues el ministro de Educación dijo, bueno, el programa ustedes lo montan, pero yo quiero que vean a los parásitos de los nenes intestinales y las anemias. Entonces, bueno, la persona que llevaba esto se puso en contacto conmigo para ver si nosotros le hacíamos esa parte, ¿no? De ver parásitos intestinales y su relación o no con anemia en esa población, ¿no? Y eso es lo que hicimos, ¿no? Pues nos desplazamos allí. Yo estuve 3 meses, luego vinieron 3 más del equipo, 1 mes y medio, y hicimos ese trabajo, ¿no? Sobre una población de 1.200, lo que hicimos fue pillar solamente la gente de primaria, ¿no? Como una primera aproximación. Bueno, se habló con las autoridades, se pidió consentimiento con las AMPAs de allí, ¿no? Y bueno, la gente, vinieron los papás, se les explicó la cosa, porque claro, hay gente que no sabe leer y escribir, ¿no? Entonces no le puedes dar, si la mitad no sabe leer y escribir, no le van a mandar un papel, ¿no? Entonces el director explicó toda la historia y los papás que consintieron firmaron un consentimiento informado, que no lo tengo aquí, se me ha ido, pero es igual, que ahora lo veréis. Bueno, y entonces esa gente participó. Bien. Bueno, aquí veis, esto es la iglesia, esto es la escuela, que ahora la veréis con más detalle, aún estaba en construcción, y esto es la residencia que os comentaba, que tiene la universidad y donde también a la hora de trabajar vamos, y donde tenemos desde hace 5 años un programa de voluntariado. Entonces los meses de verano, grupos de 7 a 9 personas de la universidad, tanto profesores como personal de administración de servicio y estudiantes juntos, van allí a realizar actividades, ¿no? Gente que quiere conocer un poquito lo que es el trabajo en terreno, ¿no? Bueno, aquí veis la escuela, es una escuela muy grandota, como podéis ver. Las clases que se han quedado súper monas, súper estupendas. Evidentemente 3 por pupitre, a veces 4, ¿no? Y bueno, aquí tenéis a una María José, una de los miembros del equipo, aquí dando la hoja de consentimiento. Evidentemente se hizo también una encuesta y se solicitó tomar muestras de heces y muestras de sangre, ¿no? Bueno, aquí veis las clases como son. La gente habla Kinyarwanda, ¿no? Que es un idioma que os podría hacer una idea. Yo en 3 meses aprendí 3 palabras y cada vez que abría la boca y decía una, se morían de la risa todos, ¿no? Porque seguramente la decía fatal, ¿no? O sea, súper complicado. Aquí lo podéis ver, ¿no? Esto es el consentimiento informado, como ustedes pueden comprobar, clarito como el agua, que tenía que firmar cada uno de los participantes, ¿no? Y así. Lo demás. Bueno, ¿cómo era el proceso de trabajo? Pues el proceso de trabajo es diario, ¿no? Porque nosotros hacíamos una técnica para cuantificar huevos, que es la técnica de Cato, que es una técnica que hay que hacerla con heces frescas y en el momento, ¿no? No puede, otro tipo de técnicas, tú puedes conservar la muestra, ¿no? Como os han explicado en clase, y luego estudiarla. Hacer una técnica de concentración, lo que sea, pero hay técnicas que las has de hacer ya, y si no, no sirven. Entonces, bueno, la historia era así. Se les daba el consentimiento a los niños, se les daba su botecito para ir a por la muestra, se les explicaba cómo la tenían que recoger. Aquí está el chaval, ¿no? Con su bote en la mochila, con su hojita para que la firme papá, para casa. Peña, o sea, peladitos, millones por todos los lados, filas de peladitos. El día siguiente venían con la hoja, ¿no?, del consentimiento y con el bote con la caca. Muertos de la risa y de la vergüenza, ¿no? Uno lo ponía en otra hoja, el otro se lo escondía aquí, el otro. Era un cachondeo total, mira las caritas ahí, porque hay que ir a darle la caca, ¿no? Y luego tomaban sangre aquellos que tal.
Evidentemente colaboramos con la gente allí del laboratorio del hospital, ¿no? Que nos ayudaban en todo el trabajo. Podéis ver los niños la valentía, ¿no? Tú fíjate, un nano, tú pillas un nano nuestro de esta edad, que está ahí con el brazo así, mirando tranquilamente lo que le están haciendo, y este que viene de detrás mirando lo que le van a hacer a él luego, sin ningún problema. Ni uno dijo ni mu, ni ay, ni me voy, ni no quiero, ¿eh? O sea, valientes, valientes. Los chavalitos. Pues ahí tenemos a nuestros niños. Bien. Esta era otra de las colaboradoras, esta es Lucy Parker, una epidemióloga escocesa que trabaja con nosotros, que se encargaba de... Bueno, evidentemente la encuesta la realizaba, ¿no? Nuestra traductora en Kenia, Ruanda, y ella solita ahí en tranquilidad, sin que nadie escuchase nada. Súper caro, pero bueno, con un metro de esos ¿no? De esos de casa, de desastre, ¿no? Tú te haces y te marcas unos 20, uno tal. Un centímetro más o menos no pasa nada. Tú puedes tallar si no tienes dinero para comprar un esto, ¿eh? Y nuestro peso. Bueno, hacíamos este método, que es un método para cuantificar, ¿no? Esquizosoma y geohelmintos, que te da una medida semi-cuantitativa, pero aproximada de si una parasitación por geohelmintos es leve, moderada o es alta, ¿no? Y eso tiene que ver con el número de gusanos adultos que puede haber. Aquí veis cómo se hace un cato. Esto hay que hacerlo en el terreno. Entonces, si al día hacíamos 50, 60 muestras, pues eso había que hacerlo de esas 50 o 60 muestras hasta que acabáramos. O sea, a las 6, las 7 o las 10 de la noche, ¿no? Y el día siguiente otra tanda, ¿no? Y luego a la vez se alicuotaban las muestras, ¿no? También en formol, para luego poder hacer otros métodos, y en etanol también, por si queríamos hacer cosas moleculares, ¿no? Aquí veis, esta foto es... Siempre me piden que la ponga, Lucrecia, porque está espectacular. Ese flanecito tan perfecto, que ni una caca parece. Es un cato de libro en el terreno. Y aquí veréis el laboratorio de campaña. Lógicamente lo hacíamos en una zona descubierta, techada, porque el aroma, ¿no? En una zona... Y esto donde decíamos, pues lo llamamos el chill out. Vámonos al chill out a trabajar un ratito. Nos poníamos musiquita y nos poníamos a trabajar. Y esta es María José y esta es Lucrecia. Las tres compañeras del equipo que estuvieron ahí un mes y medio conmigo. Bueno, recogíamos una serie de datos, luego hacíamos una técnica de Ricci, una técnica de concentración, y bueno, resultados. Estudiaron 680 niños de esa media edad. No voy a entrar en detalles, pero bueno, vimos que prácticamente el 100% estaban parasitados, pero fijaros, aquí tenéis las especies más importantes, pero fijaros qué cosa curiosa, ¿no? Qué poquitos helmintos, ¿no? Es una cosa que te llama la atención, ¿no? Porque siempre te esperas encontrar 40, 50, 70%, ¿no? De niños parasitados con helmintos. Aquí hay un porcentaje muy bajito. Y eso, claro, eso nos paró y nos hizo pensar y nos hizo preguntar y nos hizo estudiar, ¿no? O sea, cuando es una cosa... Cosas. Una, en el año 2007-2008, 2 años seguidos, se llevó en todo el país un programa de desparasitación masiva, con lo cual todos esos niños habían sido tratados 2 veces al año con antiparasitarios, con albendazol, con lo cual bajó cantidad, ¿no? la población parasitada y evidentemente la carga de contaminación ambiental, ¿no? Por estructuras de propagación. Eso te lo explica por un lado. 2, el gobierno hizo 2 medidas. Una fue obligar a hacer letrinas. Luego toda casa tenía su letrina. Que la usaran o no es aparte, pero todas las casas tenían su letrina. 3, el gobierno hizo otra ley que obligaba bajo multa y multa gorda de ir calzado. Y le dio a todos los niños zapatitos. Luego todos los niños iban con sus chinelos. Aunque luego, digamos, una de las preguntas que hacíamos es, no si llevas zapatos. ¿Llevas zapatos siempre? ¿Los llevas solo cuando vayas al cole? En casa no, porque la gente va más a gusto descalza que con zapatos, los niños, ¿no? Entonces se ponen los zapatos por el miedo, ¿no? Entonces ahí evitas toda transmisión de geohelmintos, ¿no? de uncinarios estrongiloides, que había muy poquitos. Y la última era que, como 8 años atrás, el agua que venía del Cabulle, que es la montaña esa que habéis visto ahí arribota, de un manantial, que venía por eso, creo que fue Intermon Oxfam, o una ONG de estas de infraestructura potente, hizo una canalización desde arriba de la montaña hasta el hospital. Y cada 1,5 kilómetros, 2 kilómetros salía una fuente. Con lo cual el agua, ¿no? Que la población de ese sector, ¿no? Tomaba era agua
no depurada, pero sí canalizada, ¿no? Con mucha menos posibilidad de contaminación. Entonces, todas esas cosas, ¿no? te pueden explicar esos niveles más bajos de parasitación, ¿no? Evidentemente, todos los niños eran luego tratados y acompañados. Pero, ¿qué era lo que os comentaba yo al principio? Aquí surgió algo inesperado, ¿no? Y el algo inesperado fue esto. Esto que veis aquí, como todos sabéis, es un huevo de tenia, ¿no? Pero es un huevo de tenia SP. Entonces, había 2 niños que tenían huevos de tenia. Entonces, cuando hay un huevo de tenia, hace falta saber qué especie es. Fundamental, ¿no? Si os acordáis, esto no lo he quitado, pero lo pasamos rapidito. Si os acordáis, los parasitólogos y los que no sois, os acordáis que el género Tenia tiene fundamentalmente 2 especies importantes para el hombre, donde el hombre es el hospedador definitivo, exclusivo de esas 2, que son Tenia saginata y Tenia solium. Y los huevos, como el que habéis visto en la foto y que nosotros encontramos allí, son exactamente igual. Si yo veo esto en un examen, en un coproparasitológico, yo puedo decir que eso es un huevo de Tenia SP. Yo no puedo saber si es solium o es saginata, ¿vale? Recordar que las diferencias están en el Scolex, que buscar algo de 1 milímetro, 1,5 milímetros, ¿no? En un cubo lleno de heces, pues aparte de bastante desagradable, la posibilidad es bastante pequeña, ¿no?, de encontrarlo. Pero por suerte, recordar que si estudiamos el útero de una proglótide, de un anillo maduro, nosotros sabemos que Tenia saginata siempre tiene más de 12 ramas uterinas, ¿no? Y Tenia solium siempre tiene menos, ¿no? Y eso sí que es fácil, ¿no?, de encontrar proglótides maduras. Luego, si nosotros vemos un huevo de estos, tenemos que, sí o sí, saber a qué especie pertenece. Porque recordar que en la vida normal de la tenia, ese huevo, ¿no?, cuando es ingerido, ¿no?, por su hospedador natural intermediario, cerdito o vaquita, según cada cual, formará cisticercos, ¿no?, en su tejido muscular fundamentalmente, que cuando ingiramos nos dará lugar a un individuo adulto, ¿no? Pero ¿qué ocurre con la Tenia solium, que es la tenia del cerdo? Pues acordaros que los cerdos y los humanos somos súper parecidos, anatómicamente, inmunológicamente, fisiológicamente, etcétera. Luego, en el caso de Tenia saginata, si yo ingiero un huevo de Tenia saginata, el embrión saldrá del huevo y dirá, madre mía, este es el Bornai, me muero, no me gusta nada, y se suicida. Pero si es un huevo de Tenia solium, el embrión sale y dice, hombre, un cerdo no es, pero me va bien, el Bornai me va bien, se le parece, ¿no? Y sigue funcionando a mí como si funcionara en el cerdito, ¿vale? Esto que veis aquí es una foto de una aldea del Perú, donde está los cerdos comen de todo, ¿no? Justamente en un donde, ¿no?, de aguas fecales. Si hay una persona con Tenia solium, ha eliminado sus heces con sus huevos, ese cerdito, ¿no?, se está parasitando, ¿no?, y está manteniendo ese ciclo, ¿no? Aquí era una zona, aquí teníamos hasta antes de la guerra un montón, ¿no?, pero el control veterinario, ¿no?, de los cerdos infectados, sobre todo eso se ve bien los cisticercos en la lengua, ¿no?, que no deja de ser tejido muscular en los mataderos. Entonces lo primero importante es que los cerdos parasitados, sacarlos de la cadena de consumo, ¿no?, para disminuir el número de individuos humanos parasitados que puedan contaminar, ¿no?, el ambiente y tener esos ciclos, ¿no? Bien. Hemos dicho que los humanos diarios de Tenia solium. Lo que veis aquí es un muslo de Celestina, de una señora peruana, donde veis un montón de bolitas, ¿no?, que son blancas, ¿no?, que eso que es densidad calcio, ¿no? Cada una de esas bolitas es un cisticerco calcificado, ¿vale? Ahí esa Celestina ingirió cada uno de esos un huevito, cada uno de esos, el embrión lleva ese músculo, un callejón de salida, ¿no? Si alguien se hubiera comido crudo, ¿no?, en aquel momento el muslo de Celestina, hubiera hecho una Tenia solium, ¿no?, el adulto en su tubo digestivo, pero como normalmente aún no nos comemos, pues eso es un callejón sin salida, el cisticerco se muere y uno de los mecanismos que el sistema inmune tiene es calcificar. Calcifica el cisticerco y tú lo estás viendo ahí, ¿no? ¿Vale? Pero ahí no hay problema, pero si te va al ojo, tú puedes hacer una cisticercosis ocular y quedarte ciego. Y además, tiene un tropismo muy marcado al sistema nervioso central. Y si tú tienes cisticercos, ¿no?, en el sistema nervioso central, tú tienes neurocisticercosis. Este es un caso dramático, no muy habitual por suerte, pero para que no se nos olvide nunca, esto que veis aquí es una roda de cerebro donde cada uno de esos huevos...
Entonces la cisticercosis, la neurocisticercosis es una patología importante y, por ejemplo, es la primera causa de epilepsia en el adulto en muchísimos países de América, de Latinoamérica, y está detectada ya en varios países de África, donde consumen cerdo en no condiciones adecuadas, no suficientemente bien cocidos, donde hay individuos con tenia que eliminan huevos y donde las condiciones que hemos hablado, ¿no? Antes de no hay agua potable, no hay alcantarillado tal, hace que esos huevos de tenia lleguen a ¿qué? Ingresen vía digestiva en otro hospedador humano. ¿Vale? Bien. Sabéis que la detección de la teniosis, que es el cuadro clínico, ¿no? Es como un agente da dos cuadros. La teniosis, que es tener la solitaria en la tripa, que me río yo, jijijaja, que es muy divertido y hay mucha leyenda urbana, ¿no? Que en clase la desmentimos y que nos lo pasamos muy bien. Pero otra cosa es tener el estadio larvario, ¿no? De la tenia solium en tu cerebro, que es la cisticercosis. Mismo agente, pero dos estadios parasitarios. Bien. Evidentemente, la teniosis, ¿cómo la diagnosticas? Mirando una caca, ¿no? Si hay huevos de tenia, el adulto está ahí. Pero ¿cómo diagnostico yo el cisticerco? ¿Le abro la cabeza a una persona para ver si esa bolita? No, pues la cisticercosis se diagnostica con tres pilares. Uno es la epidemiología y la clínica. ¿Dónde vives? ¿Qué sintomatología tienes? Dos, técnicas de imagen. Resonancia. Tres, detección de anticuerpos, antitenia solium. Serología. Serología de gusanos, complicada. La serología FETEN, el gold estándar de las técnicas es el Western blot, pero que no está comercial. Lo hacen en determinados laboratorios de referencia, ¿vale? Y bueno, se basa en qué? Pues en proteínas purificadas del cisticerco, que son separadas mediante un SDSP y una electroforesis de proteínas, y donde se le aplica un ensayo inmunoenzimático, ¿no? Entonces hay 7 glicoproteínas de estos pesos moleculares que son específicas de tenia solium. La presencia de una o más quiere decir que esta persona está o ha estado infectada con cisticerco en contacto, y su sistema inmune ha reconocido eso y ha producido anticuerpos, ¿vale? Bien. Así todo, recordar también que todas las técnicas diagnósticas tienen una sensibilidad, una especificidad y unos valores predictivos, ¿no? En el caso de la cisticercosis, si todo el área que es este triángulo es individuo infectado por tenia solium, en ese estadio, veis que habrá una parte asintomática, que habrá otra parte asintomática, ¿no? Y que tanto de unos como otros habrá un grupo de población que será positivo al Western blot, un grupo de población en clínica, serología, todo. Pero fijaros que hay lagunas donde no coincide todo, pero esa persona está infectada. Y eso es algo que la gente que trabaja en el laboratorio para diagnóstico tenemos que conocer, ¿vale? Eso de positivo o negativo no nos sirve para mucha cosa. Tenemos que ir un poquito más fino. Bien, volvemos otra vez a nuestra historia. Evidentemente, había que saber esos dos nenes, no ya muchachitos, ya adolescentes, cuál era su tenia. Entonces hablamos con ellos, nos fuimos a casa de los papás, se lo comentamos a los papás, y bueno, en realidad habían tres. Uno que no quiso saberse nada y otros dos que dijeron que sí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues los invitamos allí al chill out, les contamos cómo iba a ser la historia. Entonces a las 7 de la mañana ellos se le iba a administrar niclosamida micronizada para matar la tenia y un laxante suave, para que se le iba a dar un cubo y cada vez que tenían ganas de hacer caca se iban a ir al bañito del lado a hacer caca en el cubo, así, hasta que parieran la tenia, ¿no? Expulsaran todo el gusano, que suele ser entre las 4 y las 5 de la tarde, ¿no? O sea, estás todos de ahí y bien hidratados, bien controlados, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, pues así lo hicimos. Aquí veis, las cacas se tamizan en un colador. Aquí esto ya está tamizado, ya bonito, ¿no? No he puesto la cosa fea. Y se van buscando las proglótides. ¿Veis? Aquí una cajita con anillo, ¿no? Como esta proglótide tiene, si cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más seguridad hizo. Nosotros, en Perú hay un grupo, en el Instituto de Ciencias Neurológicas, que está dirigido por el doctor Héctor Hugo García, que es el grupo que más sabe de cisticercosis en el mundo mundial, ¿no? Entonces,
yo soy amigo de Hugo hace tiempo, entonces nos pusimos en contacto con él y nos ayudó a completar el estudio, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue, el ADC de esos chicos, además de tener la identificación morfológica, hicimos por un lado detección de coproantígeno, que ellos tienen una técnica para detectar antígenos específicos de Taenia solium en heces, que tampoco está comercial, se la tienen ellos. Y luego además hicimos amplificación y secuenciación de DNA de Taenia solium, o sea que más Taenia solium, más clarísimo, ¿no?, que era Taenia solium. Entonces, ahí se te plantea la historia, ¿no? Aquí podéis ver la Taenia, ¿no? Montadita, para que veáis que no os miento. Aún, lo veis, aún se mueve, ¿no? Está muerta, pero aún se mueve, ¿no? Aquí veis la Taenia de uno de los muchachos, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, haciendo una cosa habíamos encontrado una. O sea, el tener unos helmintos, unos protozoos en el tubo digestivo, pues tampoco te alarma mucho, como no sean parasitaciones muy intensas, como el niño no esté muy desnutrido y tienen un manejo fácil, porque el tratamiento normalmente es monodosis, y, ¿no? Es sencillo y barato. Pero claro, el pensar que puede haber cisticercosis en la colina, pues la cosa ya es más complicada, ¿no? Bueno, este es el chaval, esto es su casa. Veis para que veáis un poquito el ambiente, los animales, los tienen. Esta casa es de ladrillo, hecho de barro, pero es de tierra, no tiene luz, tiene letrina, pero la usan o no la usan, ¿no? Esto es barrio, o sea, las calles son así, aquí hay una casita, aquí hay otra casita, ¿no? Es todo separado, ¿no? Entonces, bueno, estos son los vecinos, esta es ella, los papás de ella, los hermanitos de ella. Bien. Bueno, el hallazgo ese y el saber que es Taenia solium, claro, nos obligaba a decir, vamos a ver, aquí va a haber cisticercosis, porque si hay gente que está eliminando huevos de Taenia solium y en las condiciones sociosanitarias que hay, va a haber cisticercosis. Entonces dijimos, ¿qué se sabe en Ruanda de cisticercosis? Nos pusimos a buscar y encontramos dos trabajitos de la década de los 80, uno de los belgas, otro de españoles, el Kim Gasco estuvo allí, en Ruanda, con el Corachán, ¿no?, que son dos médicos tropicalistas clásicos nuestros, ¿no? Pero habían algunos casos de cisticercosis cutánea y uno de ocular, pero no había nada más descrito. Y a final del año pasado, en el país, en la Facultad de Medicina, en el servicio de neurología, hicieron un estudio con los alemanes, viendo adultos que tenían epilepsia. ¿Y qué pasó? Encontraron lo mismo que habían encontrado en otros países de África o del mundo, que casi el 27-28% de los pacientes con epilepsia tenían cisticercosis. O sea, que era la única realmente evidencia potente que se conocía en el país. Eso es la región sur. Pero nunca se sabía nada de la región norte y menos en población infantil. ¿Qué hicimos? Pues, claro, de aquellos 600, casi 700 niños, ¿no?, que habían dado caca, 573 consintieron también dar suero por el rollo de la anemia, bla, 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 bla. Nosotros prudentemente ese suero lo habíamos congelado y lo habíamos guardado, ¿no? Pues si a lo mejor hacía falta para algo y fíjate por dónde, podemos recuperar ese y irnos con Hugo García y hacer Western blot de todos esos sueros, ¿vale? De los 573 nanos. ¿Qué vimos? Que un 13,26, fijaros la barbaridad, de niños de esa edad tenían anticuerpos anti-Taenia solium. Luego estamos hablando de una zona hiperendémica de cisticercosis. Estos datos ya los tiene el Ministerio de Salud, evidentemente, estar informado, bla, bla, todo eso. Y, bueno, por sexo, tal y cual. Y luego una cosa curiosa, ¿no? Esto es Ruanda, lo veis, esto es la provincia norte, 2 es el distrito de Gakenke, que es donde nosotros trabajamos. El distrito están divididos en sectores. Esto que veis aquí es el colegio, este triangulito, que se llama Nemba, ¿no?, porque está en el sector Nemba del distrito de Gakenke, pero ahí van niños de otros sectores, ¿no?, de estos de aquí. Fijaros los porcentajes que hay diferentes entre sector y sector, ¿no? O sea, hay sitios donde hay un 6% de niños parasitados, pero hay uno que hay un 21%, ¿no? O sea, casualmente aquí es donde estaban los 2 niños que tenían Taenia solium, ¿no? Y además, aquí en el norte es la zona de toda esa región donde hay criaderos de cerdos. ¿Vale? Luego eso ya te da una primera aproximación de cómo es la historia, ¿no?
Lo último que hicimos fue utilizar también otro método que tienen allí en suero, que es una detección de una glicoproteína que se secreta de la pared del cisticerco. O sea que si una persona tiene cisticercos viables, esa proteína está en el suero y tú con una ELISA de captura la puedes detectar, ¿vale? Con una sensibilidad mayor al 90%, en casos de que hayan 3 o más quistes cerebrales, ¿no? Y esto también sirve además para monitorizar, ¿no?, el tratamiento, porque no, esa proteína va bajando hasta que desaparece. Bueno, ¿qué ocurre? 1 de cada 3 de los niños que tenían serología positiva, quiere decir que habían estado en contacto con Teniasolium, tenían antígeno circulante. O sea, tenían infección activa. El bicho estaba vivo y coleando, ¿no? Ese es... fijaros cómo a partir de una cosa, ¿no?, nos ha llevado a otra, ¿no? Nos ha obligado a hacer eso, y evidentemente ahora, la semana que viene, lo primero que hay que hacer es ya arrancar a hacer un estudio de contactos, ¿no? O sea, porque la cisticercosis está visto que se agrupa en clústeres, ¿no?, en grupos, alrededor de ¿qué? Del portador de tenia, ¿no? Si yo soy un portador de tenia, elimino huevos, los que estén cerquita de mí son los que tienen más posibilidad, ¿no?, de ingerirlos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a toda casita por casita de todos esos casi 80 niños seropositivos para estudiar ¿a qué? A todos los convivientes de su alrededor, ¿eh? Para detectar, por un lado, que portadores del parásito adulto, y por otro lado, gente que tenga cisticercos, ¿no? Esa es una cosa que aún la tenemos van dando, ¿no? Vamos dando pasitos, pero van dando. Entonces, bueno, pues son 2 ejemplos que yo os quería comentar de cosas reales, ¿no? Para que veáis cómo, pues del aula, del laboratorio, pues también, ¿no?, nos podemos ir al terreno y hacer cosas que tienen interés, ¿no?, y que buscan un fin muy claro. Cualquier cosa a vuestra disposición.